¿Te imaginas que tus postres viajaran por toda España? Ojo, se puede, pero no todo vale. Y hoy te cuento lo que nadie te dice sobre los envíos de repostería. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Verdú y en este canal te ayudo a gestionar, organizar y montar tu obrador de repostería, siempre sin dolores de cabeza. ¿Se puede o no se puede hacer envíos? La respuesta es depende. Sí que hay productos que se pueden enviar, pero no todos valen para hacer envíos por mensajería. Por ejemplo, por una mensajería tradicional no podemos enviar ni tartas, ni cupcakes, ni productos que lleven cremas, que sean delicados o incluso que necesiten frío. Es cierto que hay transportes que disponen de neveras, de frío, transportes para hacer envíos de alimentación o de productos que necesitan frío, pero personalmente yo no los he utilizado, son mucho más costosos y también aquí entra la manipulación del producto, que ya sabemos que nuestras tartas, nuestras elaboraciones son un poquito delicadas y hay que saber tratarlas. Por otra parte, sí que podemos enviar galletas, bizcochos que sean tipo un brownie o un carrot cake sin crema, empanadillas, palmeras de hojaldre, tortas de miga. Hay muchos productos que se mantienen a temperatura ambiente, que son mucho más resistentes al transporte y estos sí que podemos utilizarlos para este cometido. No todo lo que hacemos en nuestro obrador se puede meter en una caja y enviarlo como tal, pero muchos otros productos sí que se pueden. Debemos conocer qué se puede, qué no se puede y, por supuesto, cómo hacerlo. Mi experiencia personal. Yo aquí quiero separar dos puntos. Por una parte, la entrega personal. Yo entregaba mis pedidos, tanto desayunos como tartas, cupcakes, galletas, lo que me pidieran personalmente. Obviamente aquí entra en juego la distancia. Yo tan solo repartía en la provincia de Alicante. Yo estoy en Elda y dentro de la provincia de Alicante podía hacer esas entregas. Yo me desplazaba al sitio, al domicilio y hacía la entrega. Uno de los puntos fuertes de poder entregar yo esos pedidos es que sé cómo manipular el producto, sé cómo transportarlo y sé cómo conducir hasta el sitio para poder entregarlo en perfectas condiciones, porque aquí juega mucho la conducción. Podía asegurar una hora de entrega. Si a mí me decían a las 10 de la mañana, yo entregaba el pedido a las 10, si era a las 12, a las 12. Y lo bueno que tenía aquí también un plus es que yo empezaba a trabajar muy temprano. Por tanto, si querían que el pedido se entregara a las 6 de la mañana porque la persona se iba a trabajar y era una sorpresa, yo podía entregar ese pedido a las 6 de la mañana. Esto lo que implica es un plus para el cliente, para el servicio, para la empresa, que por supuesto le estamos dando un beneficio más a esa entrega, a ese producto. Por tanto, esto era muy valorado por los clientes. Pero es importante que tengas en cuenta que aquí yo siempre cobraba tanto el transporte, si yo me desplazaba y necesitaba gastar el coche, tenía que contar tanto la gasolina como el desgaste del coche, pero además también el tiempo que yo tenía que necesitar para ese desplazamiento, para hacer esa entrega. Todo esto lleva un coste adicional que había que abonarlo. Y un punto en contra de todo esto era que yo tenía que parar mi obrador. O sea, yo tenía que cerrar el obrador, cambiarme, salir, ir a hacer la entrega, volver a cambiarme, volver a abrir el obrador. Por tanto, aquí había un tiempo que, lo cobraba porque estaba haciendo esa entrega, pero obviamente no es tan productivo como si estuviese haciendo una tarta. Los envíos por mensajería, lo primero que hay que tener en cuenta que tiene que ser productos que permitan este envío, productos que permitan estar a temperatura ambiente. Y aquí un punto importante, yo con la empresa que trabajaba me aseguraba una entrega de 24 horas. Por tanto, yo enviaba el pedido un martes y el miércoles era entregado al cliente. Aquí tenía que tener en cuenta que los fines de semana las agencias no hacen entregas. Por tanto, lo que yo no hacía era enviar un pedido un viernes, porque no iba a ser entregado hasta el lunes. Por tanto, yo a mis clientes les avisaba que los pedidos el lunes no se podían entregar, que se entregarían martes, porque obviamente yo no voy a enviar un pedido un viernes para que esté todo el fin de semana en un almacén hasta que lo quieran entregar el lunes. No. Y por tanto también una agencia de transporte tampoco te asegura hora de entrega. Aquí era, bueno, yo lo envío lunes, el martes lo recibirás, pero a lo largo de todo el día. No podía asegurarle una hora. Estos pedidos yo sí que le decía,
tanto de martes a viernes puedes recibirlos. Si querían un día en concreto, pues lo cuadrábamos para que así fuera. Y si era algún otro tipo de pedido, porque eran galletas o lo que fuera, pues simplemente cuadrábamos más o menos aproximadamente en qué fecha lo quería para hacérselo llegar. Y súper importante, aunque estamos hablando de productos que se mantienen a temperatura ambiente sin ningún tipo de problema, yo lo que hacía era evitar los meses de mucho calor. Me refiero, de mayo a septiembre yo no hacía envíos de desayunos, porque aunque, como digo, se pueden mantener a temperatura ambiente, sabemos que van en furgonetas, camiones, cogen mucha temperatura y con estos calores que estamos viviendo no era nada factible. Por tanto, de mayo a septiembre yo no hacía envíos por agencia de transporte. ¿Qué tener en cuenta si quieres hacer envíos? Como he dicho anteriormente, tienen que ser productos adecuados para poder ser enviados por agencia de transporte. Como hemos dicho, galletas, bizcochos. Otro producto que también envié mucho por transporte fueron panetones, incluso hasta roscones de Reyes. También hay que tener en cuenta el empaquetado. Aunque sea un producto resistente que aguante a temperatura ambiente, hay que protegerlo. Tiene que llevar, por un lado, su envoltorio individual, que tiene que ser apto para alimentación, para estar en contacto con el alimento, y después empaquetarlo bien, con burbujas o con caja o lo que proceda. Pero el producto tiene que llegar en perfectas condiciones al cliente. Hay que tener en cuenta también que al cliente le va a llegar una caja un poco fea, por decirlo de alguna manera, porque va a ser un envoltorio un poco neutro para enviarlo por agencia. Pero aquí entra la magia. Dentro es donde nosotros tenemos que ponerle ese cariño especial y ese mimo para que al destaparlo el cliente tenga esa experiencia. Yo, por ejemplo, en los desayunos lo que hacía era ponerle papel de seda para envolverlo todo. Además del papel de burbuja, también le ponía confetis o papelitos de colores, incluso globitos pequeños hinchaditos para rellenar, que por una parte me hacían de contención para que no se movieran los productos y también para la hora de abrir ese paquete era pues como algo especial, como una experiencia a la hora de abrir ese paquete. Importante, opta por una empresa que además de que te asegure esas 24 horas, que te permita un seguimiento del envío. Yo en este caso, a mí me daban un número de referencia que yo le enviaba al cliente y además yo podía ver en todo momento dónde estaba el paquete, si estaba de camino a la central o si ya había salido en reparto. Toda esta información es muy interesante porque el cliente puede estar diciéndote ¿cuándo llega mi paquete? ¿Cuándo llega mi paquete? O incluso tú poder verlo con anterioridad para darle esa información al cliente. Tienes que tener también en cuenta mucho las fechas de envío. Por ejemplo, si te han encargado unas galletas para una comunión y la comunión es el sábado, no vayas a enviarlo para que lo reciban el viernes. Juega con fechas estratégicas, envíalo 5 días antes, más o menos, para que la clienta o el cliente pueda recibir ese envío, pueda revisarlo, comprobar que todo está correcto y no tener percances de última hora. Cuanto más tiempo tengamos, mejor para poder solventar aquellos problemas que puedan surgir. Importante aquí la atención al cliente. Tienes que decirle por escrito siempre todas las condiciones. Todo aquello que le digas al cliente que quede por escrito porque siempre te dirá ¿eso no me lo dijiste a mí? Avísale bien si son 24 horas, si son 48, si lo va a recibir un día, otro día, cómo lo va a recibir, si está en reparto, si no está en reparto. Toda esa información es importante que se la des al cliente. Y si se la vas actualizando conforme va llegando ese paquete, mucho mejor, porque el cliente se siente mucho más seguro y protegido y entiende que está tratando con una empresa de calidad y responsable. Por supuesto, no te tengo que decir que cobres todo eso, tanto el transporte como el tiempo de empaquetarlo, como el tiempo de enviarlo, como el tiempo de informarle al cliente de todos los pasos de ese pedido. Todo eso es tiempo y el tiempo es lo más caro que hay, porque cuando se va no vuelve, por tanto hay que cobrarlo. Y por supuesto tienes que hacerte cargo de los posibles fallos. Normalmente cuando hacemos envíos por agencia de transporte, obviamente puede haber algún fallo nuestro porque nos hayamos equivocado al hacer el pedido, al enviarlo en la dirección o cualquier cosa. Pero por experiencia también te digo que la mayoría de estos fallos vienen por culpa de la empresa de transporte, porque se haya equivocado al enviarlo, porque le hayan puesto un paquete de 3 kilos de encima y te lo hayan chafado, o por vete tú a saber el qué.
Pueden pasar estos errores, pueden pasar estos fallos, y por mucho que sea un fallo de la agencia, tú te tienes que responsabilizar de cara al cliente. Luego ya reclamarás a la agencia lo que puedas reclamar, obviamente, pero de cara al cliente tú te tienes que responsabilizar de ese pedido. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso te decía antes que cuando son pedidos que no tienen que llegar a una fecha concreta, que siempre los envíes antes para poder solventar si saliera alguno de estos fallos. El cliente va a valorar mucho la comodidad de poder hacer el pedido desde su casa y que le llegue a su casa y no tener que complicarse. Pero como te decía antes, también quiere saber con qué empresa está tratando, cómo le va a llegar su pedido, cuándo le va a llegar, en qué condiciones, y toda esta información que tú le puedes aportar por otros pedidos, por otras reseñas o fotos que le puedas enviar y estar en constante comunicación con él, lo que va a hacer que el cliente se sienta mucho más a gusto, mucho más tranquilo, y por tanto la valoración contigo será mucho mejor. Errores comunes y cómo evitarlos. Por supuesto, un error principal es enviar productos que son delicados o que no se deben enviar, o enviarlos en malas condiciones. Yo, por ejemplo, tenía una clienta, era una mujer ya mayor, que le encantaba hacerle las tartas a sus nietos, pero ella quería tartas espectaculares con muchos muñecos y, por supuesto, temática para cada uno de ellos. Lo que hacía era encargarme a mí los modelados de todas las figuras. Ella me pasaba una lista de todo lo que quería, yo le hacía los muñecos y se los enviaba por transporte. Aquí había veces que me pedía muñecos un poco complicados, con posturas complicadas, que cuando tú lo haces para clavarlo en tu tarta no tienes problema, porque lo haces ya directamente como va a ser tu tarta, lo tienes preparado y lo montas en la tarta. Aquí el problema venía de que yo no sabía cómo iba a ser esa tarta, de qué la iba a hacer, ni cómo lo iba a poner, además de que tenía que empaquetarlo y enviarlo por correo. Yo a ella le explicaba cuando me pedía alguna figura en una postura un poco complicada, que le decía que podía llegar mal esa figura. Nada, en ocasiones ella me decía, no te preocupes, que si alguna llega un poco rota, yo termino de arreglarla y ya está. Yo lo empaquetaba todo y ella estaba muy contenta de que veía ese mimo y ese cariño que ponía en cada una de las figuras, cómo las protegía para que le llegara todo bien. Entonces creo que solo una vez llegó una figura un poquito rota y simplemente ella la arregló sin ningún problema. Pero porque estaba avisada de que esa figura y esa postura no era muy apta para poder ser enviada por una agencia de transporte. Otro de los errores, como te he dicho y te he repetido, es no avisar al cliente, ni de plazos reales, ni de entregas, ni nada. El cliente tiene que estar informado constantemente de todo, de entregas, de precios, y por supuesto te aconsejo que lo hagas siempre por escrito, para que tú siempre puedas decir, sí que te lo dije, aquí lo pone, me contestaste que sí, etcétera. Porque si no, los clientes, bueno, como todos somos así, como clientes también, no, eso no me lo dijiste, no, eso no me lo habías avisado. Entonces, por eso, siempre todo por escrito. Otro de los fallos es no calcular bien esa entrega, ese desplazamiento, esos portes, que al final lo que puede repercutir es en un coste adicional y que ese producto al final nos cueste dinero en vez de tener beneficio. Es muy importante que sepamos qué nos va a cobrar la agencia o qué nos va a costar nuestro desplazamiento y nuestro tiempo. Ya te he comentado antes los días de entrega, que yo no enviaba viernes para que no coger el fin de semana. Eso es muy importante. Hay que tener en cuenta esos días, pero aún más, tip de repostera que envía cositas por transporte, tener en cuenta los días festivos. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos en cuenta el día festivo de nuestra localidad o de nuestro municipio, pero tenemos que enviar un pedido a Madrid y yo lo envío un martes porque como son 24 horas, pues el miércoles lo va a tener mi cliente. ¡Sorpresa! El miércoles es festivo en Madrid. Aquí hay que tener muy en cuenta esos días festivos donde vayamos a enviar ese paquete, preguntarle al cliente o buscar en internet, informarnos qué días festivos, si hay alguna huelga o cualquier otra cosa que pueda hacer que nuestro pedido no llegue a tiempo o retrase la entrega. Muy importante, recuérdalo. Y como te he dicho antes, importantísimo hacer un buen empaquetado. Aquí muchas veces lo que hacemos es por agilizar, por abaratar, envolver de cualquier manera y eso lo que hace es perjudicar al producto que puede llegar roto, en peores condiciones o incluso que el cliente al destapar su pedido no tenga ese plus de experiencia que te hablaba antes.
este es otro de los errores comunes. Siempre va a ser muy interesante que le pongamos mucho mimo y cariño, no solo para proteger el producto, sino también para darle esa experiencia al cliente. Como puedes ver, sí que se pueden enviar productos de repostería, productos que hacemos en nuestro obrador, tanto entregarlos nosotros como enviarlos por agencia. Pero obviamente no todo vale. Tenemos que estar informados bien de todo y por supuesto ponerle mucho mimo y cariño para que lleguen a su destino. Si vas a empezar a lanzarte en este mundo de enviar por agencias de transporte, te aconsejo que empieces por cositas básicas, fáciles, galletas, bizcochos tipo brownie, que aguanten y que no te den muchos problemas. Asegúrate de hacer un buen empaquetado y, por supuesto, una buena presentación de ese producto. Comunica al cliente bien los tiempos de entrega, cómo se va a entregar y qué cosas debe tener en cuenta. Y, por supuesto, cobra ese desplazamiento, esa entrega o esos costes de envío de ese producto. Si quieres que grabe algún vídeo más en concreto de cómo hacer esas entregas personales o cómo empaquetar esos envíos para hacerlos por agencia de transporte, déjamelo en los comentarios y te lo preparo. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos que tengo para ti. Si este vídeo te ha gustado, no te pierdas estos dos que te dejo aquí para ver cómo sacar los precios a tus productos o cómo organizarte en el obrador. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras, manos a la masa porque el mundo necesita tus productos de repostería. Besitos.